Seguimos esta noche en Navarra en abierto hablando del menor en el Día Universal de los Niños. Nos habíamos quedado en las adopciones, con varias preguntas encima de la mesa, que es la que le quiero trasladar en esta segunda parte del programa a Adolfo García, que es el secretario de la Asociación de Familias Adoptantes de Navarra. ¿Con qué estereotipos hay que acabar? Porque de las adopciones hemos oído hablar muchísimo y hay muchas cosas que no son verdad ni son buenas siquiera para ello. Bueno, pues hay una serie de estereotipos, de creencias relacionadas con la adopción, porque claro, hemos pasado de unos años en los que la adopción era algo que se ocultaba a unos años en los que se promociona a través de los medios, por medio del famoseo, etcétera, etcétera, y eso ha llevado a que la adopción sea vista y entendida de una forma pues, que no es la adecuada. En primer lugar, lo que hay que decir es que la adopción es una medida de protección de infancia abandonada. Es decir, los niños son adoptados porque son abandonados. Y esto hay que hablarlo así en la familia y en la casa, porque si no, los niños por sus propios medios van a aprender, cuando adquieran una edad, que si son adoptados es porque han sido abandonados. Y que eso va a acarrear una serie de consecuencias que van a padecer las personas adoptadas durante toda su vida. En segundo lugar, habría que acabar con la idea de que hay miles de niños abandonados en el mundo y que podemos salvarlos a todos ellos. No. Para que un niño sea adoptado hace falta que se cumplan todas esas premisas que hemos comentado antes y evidentemente eso no hay niños tantos. Y evidentemente los niños abandonados existentes no son niños pequeños y sanos, porque la gente cuando se acerca en un primer momento a la adopción, lo que su ideal de niño imaginado es un niñal pequeñito, un bebé. No, eso no existe en los centros de acogida. En los centros de acogida existen niños mayores, grupos de hermanos, niños con patologías, niños con necesidades especiales, aunque bueno, para nosotros todos los niños adoptados o acogidos son de necesidades especiales. Y luego, pues que por la adopción no se paga, por la adopción no es un bien de consumo, los niños no se pueden devolver, sí se pueden volver a abandonar, pero no devolver, etcétera, etcétera. Supongo, Eugenio Lecumberri es el presidente de la Fundación Ilundain, un proyecto educativo dirigido a niños y jóvenes a partir de los 12 años, que también allí habrá recibido a más de uno y a más de dos niños adoptados. Efectivamente, en algunos casos han aparecido también niños adoptados y algunos fracasados en la adopción. Y realmente estoy de acuerdo con lo que planteas. No cualquier padre es quizás apto para acompañar y hacer ese proceso, ¿no? Y luego qué difícil es, en los casos, no han sido muchos, pero en algunos casos muy concretos, realmente es muy difícil el poder retomar y evitar que luego pues, caigan en la delincuencia o en una situación de desestructuración. ¿Y cómo se gestiona esa situación? Porque supongo que ustedes como expertos llegan a detectar hacia dónde puede evolucionar. Hay nosotros, el tema de los que llegan desde la adopción son muy poquitos. El tema nuestro es que nos llegan concretamente, la idea era, todo eso es prevención y es muy importante, pero que nosotros llegan ya en conflicto social. Y concretamente ese abandono que se ve en el menor, porque hay que acogerlo, estos lo llevan ya muy dentro. Y normalmente la causa, diríamos, de esa exclusión social y de coger un camino pues totalmente, bueno, pues de riesgo total, en definitiva es demandar afecto, porque ese abandono lo llevan dentro. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, pues no cualquier educador tampoco sirve, hay que saber dar afecto para enganchar con ellos, para levantar la autoestima, para que acepten su propia historia, y para que sean conscientes incluso de sus propios valores, de sus cosas, pero al mismo tiempo y empleamos la palabra disciplina. No tenemos ningún inconveniente porque es necesario las dos cosas y tenemos una normativa muy desarrollada que concretamente, pues bueno, ellos participan y ellos saben las consecuencias. Normalmente tenemos que tener muchos refuerzos positivos para fomentar su autoestima, su valía, para que pongan en juego, y es muy bonito ver cuando surge en ellos la responsabilidad, el que son ya ellos mismos, ya no tienes que estar pendiente de si está el educador o no está. Bueno, es un proceso largo, pero normalmente, bueno, y en un principio creo que hay que trabajar mucho la prevención para evitar que nos lleguen los casos como ahora quizás nos están llegando. Nos están llegando chavales a programas concretamente ya con bastante problema de salud mental. Y es ahí donde ya decimos, bueno, pues aquí ¿qué va a pasar? Porque si es difícil, diríamos, la intervención, y yo creo que es muy interesante, y la labor que se está haciendo ya cuando
tenemos que detectar que hay una problemática ya de inicio de salud mental por las circunstancias en que estos están, bueno, pues las circunstancias incluso familiares y de la calle y de la vida, pues eso ya es bastante más serio. De tal manera que hoy tenemos que pensar en que posiblemente pues va a hacer falta algún centro terapéutico o, como decía quizás Elena Sarasate, concretamente nos llegan chavales ya con que en las familias pues ha llegado ya una agresión con los padres. Y es muy difícil ya cuando cojas a este nivel las situaciones, hace falta pues una atención muy personalizada, con mucho afecto, pero al mismo tiempo pues saber cómo de alguna forma pues reconduces concretamente esa historia, y hace falta gente un poco especialista ya en este tema. Me alegro de que haya hablado de Elena Sarasate, Eugenio, porque es la fiscal de menores de Navarra. Ayer compareció precisamente en el Parlamento para dar a conocer un preocupante dato, es el que hacía referencia Eugenio. Ha crecido el número de agresiones de hijos a padres. En 2005 y 2006 se abrieron 19 expedientes de reforma cada año, en 2011 fueron 25 y este año llevamos ya 24. La fiscal explica ahora su visión de esta problemática. Desde la Fiscalía sí nos preocupa el incremento. No es un incremento exagerado, pero sí que creemos que lo suficientemente interesante como para intentar paliarlo, poner en marcha todas las medidas que sean adecuadas y, desde luego, colaborar activamente para evitar que esta situación se produce. Lógicamente, una persona, un menor, que se acostumbra a obtener todo mediante el ejercicio de la violencia, pues desde luego no va a cesar cuando cumpla 18 años y probablemente esa situación se va a mantener en su vida posterior, sea en su vida de pareja, sea en relación con los hijos, y por lo tanto el tratar de paliar esa situación cuanto antes entendemos que es absolutamente fundamental, porque además no solamente es el riesgo en que se encuentra ese menor, sino lógicamente que rompe totalmente lo que es una convivencia familiar normal en cuanto a padres y en cuanto lógicamente a hermanos también, que se ven muchas situaciones de tensión y de miedo respecto de sus hermanos, que pueden ser mayores o menores que ellos, pero que conviven en el domicilio familiar. Bueno, pues la situación advertida por la fiscal de menores la hemos trasladado a la calle. Hemos querido pedir, la vamos a analizar ahora en la mesa, pero hemos querido pedir la opinión de ustedes sobre esta problemática. ¿A qué se debe que los menores peguen a sus padres? Pues efectivamente a la falta de educación o a una educación que no está basada en los valores. Hemos perdido los valores, claro, a una crisis de valores, que faltar al respeto sin ningún problema. Yo tengo 2 hijos criados de la misma manera, pero el menor es imposible. Es imposible, es agresivo, ha pretendido. Sí, claro, es que un niño que se convierte en violento y que todo lo quiere conseguir de alguna manera, y si no lo puede conseguir, utiliza la violencia, no se va a parar solamente en su casa, va a seguir con sus amigos, con su pareja, con sus propios hijos cuando los tenga, porque eso es una personalidad. Por muy niños y muy guapos y muy que los adoremos, son niños que después se pueden convertir en auténticos salvajes, tiranos de los padres, o sea. Entonces pues hay que poner unas pautas, pero ya desde que son chiquititos. Antes nosotros o los hogares eran más, digamos, más hacia adentro. Ahorita los chicos están más en la calle y la tendencia del grupo pues los hace ser así. El estar muy sueltos a mí me parece que trae estas cosas. Que la vida es muy complicada. Tiene muchos altibajos que no se puede generalizar. Muchos asuntos encima de la mesa, tanto seguramente como ciudadanos en Navarra somos y estamos. Eugenio, ¿comparte alguna de estas opiniones? ¿Con Elena, con de la calle? Sí. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Hoy precisamente pues la calle es la que a veces arrastra, sobre todo a estos chavales que no tienen fuerza de voluntad, pues son un poco juguete, diríamos, pues de todas las invitaciones un poco que tiene, ¿no? ¿Es la falta de valores, como decía alguna de las personas? ¿O hay más? ¿O te puede tocar, le puede tocar a cualquiera? ¿O detrás la educación, la familia? Bueno, yo creo que influyen muchas cosas, la falta de valores, pero concretamente los que han nacido en una familia muy desestructurada tienen más posibilidades concretamente de encontrarse con, diríamos, con esta exclusión. No es solamente de familias emigrantes o de familias empobrecidas, también tenemos gente, concretamente en Ilundain, de familias de tipo medio, ¿no? Que hay concretamente, bueno, pues quizás ha faltado también la autoridad de los padres, o en algunos casos, pues quizás la situación
concretamente del ambiente, del colegio, del estudio donde están, pues quizás ha podido a la influencia concretamente familiar, ¿no? ¿La autoridad de los padres debería llegar, o al revés, la disciplina debería llegar a través de la autoridad de los padres, o estamos hablando de otras cosas? Yo creo que hay que hablar de una normativa bien clara, y los padres a veces actúan con poder y no actúan con autoridad. Y yo pienso que esto es muy importante, saber entender lo que es la autoridad, que se la van ganando los padres, pues en esa medida que a veces tienen que decir sí, no, hay que decir sí, hay que decir no, pero en esa entrega constante de una dedicación total. Y ahí, pues a veces cuando tienen que decir no, pues no lo hacen porque yo puedo y soy el que mando, no, lo hacen con autoridad, y aunque a veces se reboten, yo creo que a la larga se llegan a comprender, ¿no? Y otros padres que quizás, pues yo creo que hay una deficiencia muy grande de presencia en la familia, y concretamente, pues pues utilizan las cosas y utilizan a veces el poder. Yo soy el que mando y tú te calles. Y eso ya, pues cuando ya vienen concretamente con nosotros el Undain, pues ya vienen, pues diríamos, vencidos de muchas situaciones, de la casa, del colegio, y entonces hay que hacer un proceso de convencer, diríamos, bueno, pues yo diría desde la vida del afecto, saber escucharles muchísimo. Parece mentira que estos chavales, una experiencia muy fuerte, sobre todo los que vienen a cumplir medidas de fines de semana, el que se les escuche, pues parece que es algo que, bueno, que no lo necesitan, y sin embargo así es. No se les escucha tampoco, y ese proceso es muy importante, partir desde esa situación de comunicación, cómo se sienten, cómo están, y es donde tienes que tirar luego un poco el hilo para poder, pues plantear ya concretamente la puesta en común de sus esfuerzos, de su responsabilidad y del trabajo que tienen que ir a hacer. O sea, es una tarea de acompañamiento para que ellos sean los propios autores, concretamente, de su desarrollo, pero ya por convencimiento, no por vencimiento ni por poder. Cuando habla de familias desestructuradas, a todos nos viene algo a la cabeza, pero ¿de qué está hablando? Bueno, pues Porque supongo que habrá distintos tipos y distintos pues motivos. distintos tipos. Nosotros, las familias desestructuradas, bueno, pues hay muchas causas. Familias separadas, tenemos un porcentaje bastante elevado. Problemas concretamente, pues de paro. ¿Por haberse separado los padres? Bueno, influye muchísimo. El que los chavales concretamente, sobre todo cuando han tenido un hijo la pareja, ya natural, pues es muy difícil que ese hijo concretamente de la anterior pareja acepte, se siente desplazado. Y entonces hay una crisis que, como no se dedica a una dedicación pues muy concreta para hacerle un poco el seguimiento y la acogida, normalmente se sienten excluidos dentro de... Y estos hay bastantes casos en este sentido, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ¿Por maltrato, por violencia en la bueno, familia? pues tenemos bastantes casos, esto va en aumento, concretamente pues el maltrato físico, el abuso sexual, bueno, realidades de este tipo que parece que no se da en Navarra, pero que existen. Y francamente dices, bueno, pues el separarles a veces de la familia, que es lo que hacemos con un programa en 2 o 3 meses para intentar, bueno, que también ellos vean a distancia lo que les aporta la familia, ¿no? Y concretamente hay muchos casos que después de pasar por el COA, por este centro, pues vuelven a sus casas porque se ha pensado, se ha analizado, se ha intervenido, a veces se pone un mediador, una temporada, pues para que vuelvan a encajar. En cualquier caso, la familia para mí es muy importante, y la que haya, aunque no sea más que la abuela, hay que intentar concretamente que ese núcleo es a la larga el que tiene que dar consistencia y garantías concretamente de futuro. Tenemos algunos casos extremos de total abandono. Ahí reclamamos a veces al Gobierno de Navarra que nos haría falta una residencia tutelada para que estos chicos, claro, si tuvieran trabajo, podrían pasar una residencia tutelada y que colaboraran. Bueno, estamos lejos de poder atender, y hay casos que te duelen porque pasan por ahí después de 3 o 4 años. No hay una familia concretamente que pueda seguir más o menos, aunque se trabaja con las familias, pero la verdad es que casos bastante crudos. Y al no tener trabajo, pues el fracaso puede ser total. Pues tenemos aquí a Teresa Nagore del Gobierno de Navarra, con lo cual he trasladado la pregunta. Vamos a ver. O la necesidad, más bien. Sí, desde luego lo que sí que se hace en Gobierno de Navarra es aquellos menores que ya han cumplido la edad, ¿no? Ya no dejan de ser menores, cumplen 18 años, y desde luego además la situación, bueno, pues no es fácil para ellos, e incluso hay algunos, bueno, pues que tienen que seguir estudiando. Realmente, si ese menor, ya no menor, se compromete a bueno, pues tener pues unas normas de cumplimiento, a bueno, pues continuar pues con unos estudios, es decir,
ya se le da un proyecto que él comparte y que él asume, ese proyecto de vida totalmente normalizada. Lo que pasa es que en el caso de Eugenio estamos hablando ya de unos menores además que están en una situación muy conflictiva, ¿no? Pero cualquier otro menor, cuando cumple la mayoría de edad, realmente se compromete, se hace un proyecto de vida con él, se sigue manteniendo a ese menor, pues o bien en residencias de estudiantes o tal, porque se les da un sustento económico, que son unos 700 y pico euros al mes, para que pueda seguir, bueno, pues teniendo su proyecto de vida. Porque claro, lo que no podemos tampoco efectivamente es decir, bueno, ha cumplido 18 años y lo dejamos en la calle. ¿Qué ocurre? Que efectivamente hay otra serie de menores pues que han pasado por una situación más conflictiva, que es, bueno, pues sobre todo los que están en cumpliendo medidas judiciales, etcétera, bueno, pues que ahí bueno, se puede prorrogar durante un tiempo esa estancia, pero si realmente no hay un proyecto que ellos asuman como propio, pues es un problema. Entonces, que de verdad tenemos que trabajar en potenciar sobre todo esa autonomía a través de escuelas taller, como tienen, por ejemplo, en el UNDAI, ¿no? que posibilite una inserción laboral de estos menores, una vez hayan cumplido la mayoría de edad. Sí, el problema que tenemos es hoy la inserción, es el objetivo máximo desde el principio. Y francamente, pues dado como está la situación de la juventud en paro, pues estos siempre están en la cola, ¿no? Y vamos insertando, hay empresas que se responsabilizan, pero son experiencias pues cortitas, de sustituciones, de vacaciones, pero bueno, en ello estamos, que tengan una experiencia concretamente de lo que es trabajar y esperar a ver si se soluciona la crisis, porque lo que realmente inserta a estos jóvenes que trabajamos nosotros es el trabajo, el trabajo. Si hubiera más trabajo, pues posiblemente pues sería mucho más fácil la labor y concretamente pues ellos descubren, ¿no?, lo que es un salario y bueno, es más fácil concretamente ya organizar su vida, ¿no? Que sean autónomos, ¿no? El que tengan esa confianza en sí mismos para poder salir adelante, porque normalmente llegan con unas situaciones pues también psíquicas pues bastante desastrosas, ¿no? Con lo cual eso es importante. A mí sí me gustaría hacer alguna puntualización en relación con el tema de la violencia de los menores en los padres. Ahí hay una cosa que comentó también Elena Sarasate en su comparecencia, en la que señalaba que normalmente además no eran menores que no tenían otro tipo de conflictos. Es decir, eso es, según las estadísticas, ¿no?, pues que realmente eran menores que no tenían otro tipo de conflictos. Entonces, eso también, bueno, pues viendo, ¿no?, las causas, por lo tanto, por las cuales se dan esas situaciones, yo creo que realmente comparto lo que decía en la calle de, bueno, pues yo creo que todos debemos, como padres, ¿no?, poner límites también o sea, los derechos de los niños ahí están, por supuesto, y tienen esos derechos, pero hay que saber poner límites en las actuaciones porque es la manera en que ellos puedan adquirir esa autonomía, ese poder actuar posterior. Y te lo agradecen. Es que vosotros lo hacéis en la fundación, ¿no?, con estos menores. ¿Qué les hacéis? Poner límites, saber... Bueno, es muy importante el enganche afectivo con ellos para que vean que, bueno, que tú le estás acompañando, pero que de alguna forma tienen que ser ellos mismos y que hay que pararlos. Normalmente han hecho lo que se ha dado la gana, han estado en la calle, pero bueno, hay que pararlos cuando llegan. Entonces, afectos sí, pero también concretamente responsabilidad, consecuencias y bueno, y a la larga, cuando ellos ven que están siendo ellos autores de la vida y que tienen ya pues éxitos y que son capaces de hacer muchas cosas, pues casi te piden que te les exijas. O sea, te piden que les exijas y cumplir la normativa. Por eso de cara a los padres creo que hay muchas cosas permisivas, hay miedo. Hay mucho por hacer, yo creo que hay, bueno, y ya están surgiendo desde hace tiempo, ¿no?, en las escuelas de padres, el volver otra vez a retomar el aprendizaje como padres de qué es lo que debemos de hacer con nuestros hijos, ¿no?, cómo educarlos, y ahí hay que hacer. Y hay padres también que, se lo pregunto a Carmen y se lo pregunto a Adolfo, tanto en acogimiento como en adopción, que se enfrentan y se atreven con menores conflictivos, porque parece que todos quizás estamos buscando la tranquilidad y la paz de un menor que venga con pocos problemas, claro. Bueno, o igual no se busca y luego resulta que uno se lo encuentra. Sí que ha habido una época, al menos yo he conocido, de padres que han querido ser un poco los amigos de los hijos y los colegas. Y yo ahí peleaba, decía, no, tú eres el padre, eres el educador principal de este niño. Y pasa igual con los de acogida o los adoptados, supongo. Tienes que establecer ya unos límites desde el principio. Tú no puedes ser el colega de tu hijo. Tienes que marcar cuáles son los límites
hasta dónde pueden llegar, los horarios estrictos, y de hecho, si llevas una vida más o menos ordenada, luego a ellos les da mucho más seguridad esa vida ordenada que desordenada. Adolfo. En el caso, bueno, los casos que nosotros estamos viendo en la asociación, no es que los padres frenten ya de entrada a unos niños conflictivos, sino que los conflictos están apareciendo una vez que el niño ya está en casa. Todos los expertos en adopción hablan que los primeros años los niños adoptados se comportan, se le llaman la luna de miel. Los primeros años los niños tienen una conciencia de que han sido abandonados y intentan evitar ese nuevo abandono por todos los medios. Pero es en el momento de la adolescencia cuando empiezan a aparecer los problemas más importantes, problemas de convivencia, problemas en los que los niños entran en riesgo social, con conductas de riesgo importantes, y bueno, decía Eugenio antes que necesitaba ya una serie de recursos, pues porque esos casos van en aumento, y bueno, yo quería aprovechar y decir que bueno, si el boom de las adopciones fue en el año 2005 y los niños tenían una cierta edad, nos estamos acercando, la ola del tsunami de los problemas se está acercando a bastante velocidad. Cuando esos niños adoptados en esos años del boom llegan a la adolescencia, a una adolescencia avanzada, entonces creemos y estimamos que los servicios como el Undain o cualquier otro servicio de protección del Gobierno de Navarra se va a ver desbordado por la problemática. Luego, también me gustaría decir que, y es una demanda que las familias que están formándose para ser padres adoptivos o madres adoptivas, también nos echan en cara un poquito de que solo damos malas noticias, de que damos una visión muy negativa, y no, como se decía en los vídeos o como ha dicho Carmen, la adopción o el acogimiento es lo mejor que los padres van a poder hacer. Es una experiencia inigualable, pero no exenta de problemas. Desde luego, los vídeos han contado historias difíciles, pero historias preciosas. Y quiero agradecer especialmente a quienes nos han abierto la puerta de su casa, porque dejar pasar a las cámaras de una televisión a casa es muy complicado, y entiendo también, Adolfo, que quien tiene problemas en casa, desde luego, lo que menos quiere es airearlos, ¿no? Pero problemas hay. Sí, es así. Y bueno, concretamente, pues son temas que invaden la intimidad de la familia y bueno, pues sí que puede haber ciertas reticencias. Yo, por ejemplo, prácticamente, aunque me dedico a estos temas, a hablar de esos temas, prácticamente nunca hablo de mi familia en particular. Teresa, ¿está el Gobierno de Navarra preparado un poco para la problemática que pronostica Adolfo? Bueno, a partir de ahora, desde luego, con este aviso, ¿no?, de tsunami, sí, pero sí que estamos además, bueno, pues bastante en contacto por el tema de la formación también, ¿no? Continuar con la formación posadoptiva, que es muy importante, sobre todo para encarar este tipo de problemáticas posteriores. Entonces, pues bueno, yo creo que el contacto con la asociación en este caso es fundamental para poder prevenir esos posibles problemas, y en ello estamos. Venga, pues vamos a terminar el programa. Además, voy a pedir a los 4 invitados que lo hagan en positivo, que la sociedad de hoy lo que necesitamos es mensajes en positivo, mirar al frente con un poco de ilusión, con un poco de agradecimiento y también de cariño, sobre todo a los menores, porque ellos van a ser nuestro mañana. Adolfo, a esos padres, que seguro que muchos esta noche se han quedado enganchados, el que ha hecho zapping y ha dicho, esto me interesa, termina de convencerles. Bueno, en mi caso, pues defender la adopción como una medida que funciona. La adopción es una medida que consigue dar un hogar a un menor desamparado mediante la filiación paterno-filial para siempre, la adopción es para siempre, y que es una medida que funciona. Hay ciertos problemas que tenemos que solventar con la ayuda de todos, pero bueno, insisto, es algo que funciona. Carmen, ese último mensaje. Pues yo animaría a las familias navarras a que se embarquen en la aventura del acogimiento, porque siempre un menor va a estar mucho mejor en casa con unos padres, unos hermanos, leyéndole unos cuentos, dándole unos mimos por la noche, que en cualquier otra parte, sea una familia desestructurada o sea un hogar residencial. Que se animen, que es una labor que quizás es muy dura al principio, tiene muchos altibajos, como comentabas tú, pero al final es tan gratificante y te dan tanto, te dan como multiplicado por 50 todo lo poco que les has dado tú. Teresa. Bueno, a mí sí me gustaría hacer un llamamiento, sobre todo a que cada vez haya más familias acogedoras, ¿no? Hemos hablado de menores en desprotección, en conflicto, pero hay muchos otros que no son conflictivos ellos mismos, sino que es la situación que les ha llevado, bueno, pues
ellos sin comerlo ni beberlo, bueno, pues a estar pues desprotegidos, desamparados, ¿no? Entonces, pues yo animar a esas familias que con el ejemplo que nos han dado pues Carmen como familia de acogida o Adolfo como familia adoptante, ¿no? El que realmente, bueno, pues los menores están desprotegidos, ¿no? Que tienen, hay derechos que no dependen de ellos y que tenemos la oportunidad, ¿no? Bueno, pues de velar porque estén todos en un entorno familiar que es el adecuado para los menores, al fin y al cabo. Lo que sí es cierto que estamos viendo un poco el resultado, ¿no? Que los primeros años quizás son muy difíciles en el acogimiento por esa mochila, ese bagaje que tienen, pero luego estamos viendo unos resultados estupendos en los menores y estamos viendo unos menores ya llegando a la mayoría de edad, estupendísimos, normalísimos, con sus ganas de hacer sus carreras y, vamos, totalmente normalizada su vida. A romper, Eugenio, ese estereotipo también Pues, que con los jóvenes, ¿no? Parece que ninguno quiere estudiar, ninguno quiere trabajar, no quieren hacer nada, el futuro es incierto, vamos a lanzar otro mensaje. Hemos recalcado todo en la familia, ¿no? Tiene su importancia, pero es que es esta sociedad también. Yo lo que quisiera entonces decir, aquí nos tenemos que implicar todos. La enseñanza, que a veces no se los quitan tan fácil como se los quitan, y este país donde hay, ¿no? Y realmente dices, quizás tiene sus recursos, tiene sus problemas, quizás a lo mejor no pueden afrontarlos, ¿vale? Pero yo diría que es un tema también social, que no solamente es responsabilidad del Departamento de Bienestar Social y Sociopolítica, ahí nos tenemos que implicar un poco todos, por supuesto con las familias, por supuesto, diríamos, en la educación. Yo creo que es una tarea que estos hijos son víctimas sobre todo de una sociedad en la que estamos y que hace falta todos los esfuerzos y sobre todo la tarea preventiva para evitar pues que lleguemos ya a casos, bueno, y la adopción, bueno, esta es mi llamada, ¿no? Que sea toda la sociedad y las empresas que son para nosotros el último eslabón. Concretamente, bueno, pues a ver si superamos la crisis, bastantes ya lo están haciendo, pero a la hora de la verdad es el último eslabón, la responsabilidad social corporativa para que estos chavales que han llegado a un proceso de intentar capacitarlos, de hacerlos personas, pues que luego puedan tener también una experiencia, pues por lo menos en igualdad de condiciones que los propios jóvenes de su edad. Muy bien, muchísimas gracias a los cuatro, Adolfo, Carmen, Eugenio y Teresa, gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces, adiós.